¿Por qué está llorando, Ana? Tú lo sabes. Tú lo sabes bien. Come un pedazo de pan. No quiero nada. Por favor. Estoy cansada. Todos los años subes al templo con tus hijos y Penina. Y yo no tengo ni un solo hijo para gozarme con él. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Pasaron 3 años de matrimonio y comenzamos los problemas. como que ahí fue que sentí algo en mi corazón de que se acabó el amor y Yo no quería que sienta que lo que sus palabras me hacían doler, y me ponía dura, mi corazón me endurecía. justamente hablaba con mi esposa. En ese entonces le decía, bueno, que es mejor tú haces tu vida y yo hago mi vida. No tenemos nada que nos obligue a estar juntos, no tenemos un hijo. Y no le decía, no, ya pues sí hay que terminar, ya pues terminamos. Pero por dentro estaba que lloraba. También con el caso actual de Shirley, quien tenía esta dificultad muy similar en relación a la esterilidad. Así como Ana no podía tener hijos, Shirley también se veía en una situación adversa ante esta situación, y quizá en el tiempo de Ana pues era un poco más dura los problemas que tenían que afrontar las mujeres que no podían concebir, en comparación a los tiempos actuales, pero también hay aflicción en las mujeres que no pueden tener hijos en estos tiempos. Quisiéramos, Shirley, que tú te puedas dirigir a toda la audiencia y le puedas contar cuáles eran esas aflicciones que tú pasabas durante esos años en los que luego de casarte pues no llegaba el niño esperado. Bueno, llegó el tiempo en que yo como mujer me sentía en la necesidad de tener un hijo, un bebé, ¿no? Y no podía, no sabría por qué no salía, o sea, salía embarazada, pero a los 3 meses o 2 y medio siempre lo perdía. Y eso causó en mí una aflicción, una tristeza, porque yo anhelaba tener un bebé. No me importaba si era hombre o mujer, pero yo quería tener un bebé. Incluso veía a mis primas, que son más o menos de mi edad, que tenían sus bebés. Y yo me ponía triste, ¿no? Yo les miraba cómo lo cargaban, cómo le daban de lactar, cómo lo cambiaban. Y yo quería tener, pero mi alma estaba triste, pero yo no lo demostraba, solo miraba nomás. En su caso, hermano Marco, en esta situación que vivía usted con su esposa, ya en esos años de matrimonio, sin descendiente, digámoslo así, pasó por su mente quizás como que ¿para qué continuar juntos? Ya no hay ese mismo amor de antes, e incluso decidió usted separarse de ella. Sí, decidí separarme de ella porque teníamos problemas respecto al carácter con mi esposa, y yo decía, bueno, a mi esposa le decía, si no hay nada que nos una, yo le dije, te dejo la casa, te dejo todas las cosas, porque yo puedo hacer mi vida en otro lugar. Y a mi esposa le decía, tu media naranja está en otro lugar de repente y la mía también. Así es que como no hay nada que nos una, no hay un hijo tampoco, entonces no hay problema que nos podemos separar. Como civilizados que somos, entonces tu vida por un lado y yo también por la mía. Había un anhelo dentro de su corazón, usted también quería tener un hijo, usted también quería sentirse padre. En esos momentos, por mi esposa, sí se quería ser madre. En mi caso no tanto era así, porque como todavía no conocía la palabra de Dios, yo no anhelaba tener un hijo todavía en esos momentos. Más adelante, cuando estamos yendo a la iglesia, ahí sí entendí que tenía la necesidad de tener un hijo. ¿Cómo empezó Dios a tratar con usted para acercarlo a Él, para que usted pueda por primera vez quizás visitar la casa de Dios? Fue que una persona que congregaba en el Movimiento Misionero Mundial me hablaba de la palabra de Dios durante un año, y llegaba a la oficina, me hablaba, y en ese entonces yo era ateo, yo no creía en las cosas de Dios, y fue así que a mí me aburría esa persona, y yo siempre le decía, no tengo tiempo, le ponía muchas excusas para no ir a la iglesia.
a pesar que él me invitaba siempre a la iglesia. Pero llegó un día en el que usted sí visitó la casa de Dios y sintió algo de parte del Señor que empezó a tratar con su vida. Fue que a mi esposa, sus tías iban a otra congregación religiosa y me invitaron ahí. Y yo fui, de tanta insistencia, no era acá en el movimiento misionero, fui a ese lugar y tuve una experiencia con Dios ahí. Dios me hizo entender de que Dios existía, pero fue ese mismo día que tuve una mala experiencia y fue que me volví ateo. Desde ese momento teníamos igual problema con mi esposa, pero en el momento que pasaron un año aproximadamente con mi esposa, con problemas, fue que a raíz que hubo un problema en la casa de mis padres, entonces por ese problema que tuve con mi padre, y como yo miraba de vez en cuando Betel Televisión, fue que yo miraba de vez en cuando y dije de mi corazón, si existirá Dios en realidad, y a Dios le dije, si tú cambias a mi papá, le dije, voy a ir a la iglesia, le decía a Dios. Y fue que ese día lloré y le dije a Dios, si tú existes en realidad, cambia a mi padre. Pero ese día Dios me cambió mi corazón así, a mí, y al día siguiente tenía la necesidad de ir a la iglesia, de congregar, y fue así que con mi esposa miramos Betel de vez en cuando, pero no asistimos completamente a la iglesia. Y fue que poco a poco íbamos los domingos a la iglesia, y ahí mirábamos, escuchábamos, y yo veía cuando el pastor Rodolfo no estaba, yo me quería retirar. Dice, yo no está el pastor Rodolfo. Pero poco a poco fui yendo a la iglesia y fue así que yo sentía esa necesidad de tener un hijo recién, porque había creído en Dios. Y fue así que un día estaba caminando, escuchando un mensaje, y en mi corazón miré al cielo y le dije a Dios que yo quiero tener un hijo. Le dije, ahora sí entiendo que tengo la necesidad de tener un hijo. Antes que no te conocía, no quería tener hijos todavía, no lo anhelaba mucho. Sí, me daba igual tener o no tener hijos. Los perdía, los niños, quizás para usted era un poco indiferente en ese caso. Sí, como hombre no lo sentía porque no tenía el amor de Dios en mí. En tu caso, Shirley, ahora que Marco empezaba a ir a la iglesia y de hecho que también te llevaba, iban juntos, empezaste a recibir esa fe, esa esperanza en tu corazón de poder tener un hijo. Sí, gracias a Dios, sí, conociendo la palabra de Dios y conociendo la verdad, ya sentí como una esperanza en mi vida, como que había un algo que me decía, espérate, todavía no es tu tiempo. Era un trato que yo entendí después que era para mi vida. Quizá muchas personas que están escuchando podrían decir, pero hay muchos tratamientos. Ahora la medicina, la ciencia ha avanzado. Ella, ¿por qué no fue a realizarse uno de estos tratamientos y entonces poder concebir? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Llegaste a hacerlo? Sí, mi primera pérdida fue en el 2008. Perdí a mi bebé, me hicieron mi primer legrado y a raíz de eso yo, puse más mi fe en la medicina, confié más en la medicina. Me aferré tanto que busqué al mejor especialista en el campo, en la clínica donde yo trabajaba en ese tiempo, y me hicieron una serie de exámenes. Me hicieron un examen de cariotipo, recuerdo, a mi esposo le hicieron un espermiograma, me vieron todo por dentro, mi útero, mis trompas, todo, y todo estaba bien. El examen de cariotipo de genes y cromosomas salió ok, todo bien. El examen para mi esposo de espermiograma también salió ok. O sea, el doctor no entendía por qué los perdía. Siempre me decían, o en la primera pérdida me dijo, no te preocupes, hijita, eso le pasa, de 10 mujeres a 3 le pueden pasar eso es normal. Entonces yo entendí, dije, de repente puede ser, ¿no? Lo que él dice. Como no conocía la palabra, ya. Entonces me hice toda la serie de exámenes y me salieron todo positivo, ¿no? Todo está bien, todo ok. Entonces, incluso el doctor me mandó a hacer un examen de ovulación para ver qué días podría tener relaciones y poder salir embarazada. Me hice todo eso, salí gestando en el 2010, alegre, yo alegre, mi esposo de repente también alegre. Y sucedió lo mismo, a los 2 meses y medio sentí el mismo dolor en la parte de la cintura
Pasé por emergencia y me dijeron que no, que el feto no había evolucionado y que no tenía latidos. Entonces fue de nuevo otra desgracia en mi vida, otra tristeza, de nuevo lo mismo, de nuevo las lágrimas, de nuevo el por qué me había pasado ahí a mí, decía yo, otra vez ya no, de nuevo otro legrado. Y ahí fue, en mi ignorancia, fue cuando yo le reclamé al Señor. De verdad yo me arrepiento de eso, ya le pedí perdón al Señor, pero yo no sabía. Yo le decía, ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo soy buena. En mi ignorancia yo decía que era buena. Yo no soy mala hija. No tomo, no robo, no he hecho nada malo. Pero mi pecado de repente estaría en mi vida pasada, de repente, no sé, en los tantos años que fornicamos con mi esposo, sin saber, sin conocer. Y fue ahí cuando nació la esperanza, ¿no? Por medio de este hermano que le predicó a mi esposo. Llegamos al templo, recuerdo que en el mismo día que me dijeron que había perdido a mi bebé, me programaron para hacerme legrado. Justo ese mismo día tenía que internarme, pero yo no quise. Yo le dije al doctor, no, yo voy a regresar. Me hicieron firmar una responsabilidad, como le hacen firmar a todo paciente que se va. Me hicieron firmar eso y recuerdo que mi esposo me dijo, vamos a 28, vamos a buscar un pastor para que ore por ti. Ya le dije, fuimos a 28, recuerdo que era un lunes, no había pastor, solo estaba la hermana María en aquellos tiempos cuando estaba la librería ahí en la entradita del templo. Y ella nos dio unas palabras de ánimo, unas palabras de paz. Y ahí fue cuando yo entendí que tenía una esperanza en Dios y que no me debía aferrar a la medicina, sino primero buscar a Dios. Conocemos a través de este relato pues que Dios no ha sido indiferente a lo que ustedes estaban atravesando, sino que por el contrario estaba abriendo un camino para poder darles aquella petición que tanto estaban anhelando en su corazón. En el caso de Ana también fue similar. Dios había visto por años la aflicción de esta mujer y ella, así como ustedes que decidieron ya con el favor del Señor buscarle a Él, creerle a Él, confiar en Él, pues ella también tomó esa decisión y llegó un día al templo a pedirle a Dios que le diera un hijo. Vamos a recordar esta escena. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto al templo, Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Señor, si te acordares de mí, si te acordares mirar la aflicción de tu sierva, y no te olvides de tu sierva, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, Señor. Señor. Ana, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Deja de beber. No, Señor mío. No tomes a tu sierva por una mujer impía, sino que por la magnitud y la angustia y aflicción he hablado hasta ahora. Anda, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y así poco a poco fui clamando, pidiendo, llorando. Y en esas bancas ahí llorando le decía a Dios que Señor, ¿por qué no me das un niño? Y me acuerdo que mi mano derecha la levantaban y mi otra mano lo ponía en mi vientre. Y pedía y lloraba, Señor, por favor, dame un hijo, Señor. Pero que sea varón y que sea así, físicamente. Ese hijo, Señor, no va a ser mío, que ese hijo es tuyo y que ese hijo te va a servir. Vemos cómo el clamor de Ana fue muy similar al clamor de Shirley y de Marcos, quienes ya conociendo el amor de Dios deciden entonces tener el hijo y pedirle a Él. ¿Cómo te sentías, Marcos? ¿Cómo fue ese día en el que Dios te confirmó que te daba esa petición, que te concedía tener el hijo? Ese día miré al cielo
Y yo en mi corazón decía, Señor, ahora sí anhelo tener un hijo, le decía al Señor. Y ahora después escuché este pasaje del capítulo 1, versículo 11 de 1 de Samuel. Y en mi corazón yo dije al Señor, yo también quiero tener un hijo. Y fue que llegando temprano a la doctrina, ahí en la banca llorando, le decía al Señor que me dé un hijo. Y yo quería que el hijo sea varón y que ese hijo le iba a servir. Y si no te agradas de mí en que yo sea pastor, que mi hijo sea un pastor y que te sirva, le dije al Señor. Y fue ese mismo día que llegando temprano al culto de doctrina, le dije al Señor que Él me responda. Ese mismo día escuché ese pasaje y ese mismo día el Señor me respondió. Ahí en la doctrina, en la adoración, el Señor fue que me respondió, me dijo sentir que sí me va a dar un hijo. Y yo le dije a Dios, como yo estaba comenzando recién meses en este camino, yo había escuchado que Satanás se viste hasta ángel de luz y te puede engañar en la mente. Yo dije, no, Señor, yo no quiero que el diablo me esté engañando. Y dije, Señor, si tú eres el que me ha puesto este sentir, me ha confirmado de que tú me vas a dar un hijo, yo quiero que me confirmes otra vez, le dije, que tu pastor que se está acercando ahorita, lea el 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, y sabré que tú me has respondido. Y fue que se estaba acercando y no aguanté la presencia de Dios, que no aguanté y me empecé a llorar, y justo cuando el pastor empezó a abrir la Biblia y dijo 1 de Samuel, capítulo 1, y empezó a leer y el versículo 11, y me quebranté y abracé a mi esposa y le dije a mi esposa, mi amor, Dios me ha confirmado. Vamos a tener un hijo, le dije. Mi esposa no le había comentado las experiencias de ese día, solamente le había dicho que Dios me había respondido. Y fue así que a mi esposa la abracé llorando y a las semanas mi esposa salió embarazada. Shirley, ¿cómo fue cuando tú sientes el abrazo de Marcos y que te dice que Dios le ha confirmado que les va a dar un hijo? ¿Esperabas tú una experiencia personal de parte de Dios también que te confirmara este hecho? Bueno, sí, cuando él me dijo eso, yo le creí y me alegré también, pero mi alegría no fue completa. Yo también quería que el Señor me hablara, también quería tener una experiencia con Él, porque nunca me había hablado el Señor. Yo antes lo conocía por medio de un retrato que me habían dicho mi familia, que este es Dios. No conocía al Señor hasta las experiencias que tuve más adelante. Justo fue en un culto misionero, recuerdo, que fuimos al culto y en la alabanza, en la adoración, casi por intermedio, el Señor, escucho una voz en mi oído derecho que me dice, ya eres fértil. Cuando me dijo eso, yo lloré de alegría y le dije, gracias Señor, gracias porque ahora sí sé que voy a tener un bebé. Y me puse muy feliz y le di muchas gracias a Dios en ese momento, ¿no? Fue después de esa experiencia entonces que llegas a casa y se lo compartes a Marco, y entonces de ahí es donde ya ustedes dos habían sentido esa experiencia de parte del Señor y estaban seguros que el niño venía. Bueno, sí, después de eso ya nuestra seguridad y nuestra fe en el Señor fue creciendo más y más y aprendimos, bueno, yo más que él, porque yo era un poco Tomasita, como se dice, y fue ahí cuando mi fe fue creciendo más y más en el Señor y me apoyé más en Él. Todo era el Señor. Ya yo no podía hacer nada sin antes orar, sin antes preguntarle, porque mi temor era grande. Todos mis embarazos fueron perdidos y mi temor era grande, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, me ponía a veces pensamientos, no, ¿para qué vas a tenerlo si siempre se te mueren? Y yo lo reprendía, le decía que el Señor te reprenda, diablo apestoso. Yo sé que voy a tener mi bebé porque el Señor me lo ha dicho y voy a tenerlo. Y me apoyaba en esa palabra. Y ahí estaba parada, siempre orando. Siempre le decía al Señor que guarde a mi bebé, porque mi temor era que también nazca con el cordón o en el cuello. Algunos bebés nacen muertos porque se ahorcan. No, siempre yo oraba, le decía, guárdalo a mi bebé, Señor, que no se vaya a ahorcar con el cordón, por favor, guárdalo, porque siempre se movía bastante en mi vientre. O sea que durante todos esos 9 meses, digamos que fueron meses también de lucha, de batalla, hermano Marcos.
no fue tanto así, sino que fue, yo me acuerdo, de repente habrá unas pequeñas batallas, pero como nuestra fe estaba tan sólida en el Señor y siempre íbamos al culto, porque gracias a que Dios nos confirmó el embarazo de mi esposa, nos aferramos más, nos apuntamos a la doctrina y empezamos a asistir continuamente a los cultos. Y yo entendí que eso es lo que quería Dios, que nos acercáramos más a Él, para que Dios recién nos dé un hijo. Y fue en esos 9 meses que Dios, me acuerdo un día que me probó, solamente un día, fue una prueba fuerte que mi esposa en la noche me dijo que tiene los mismos dolores, síntomas de que las 2 veces anteriores perdió al bebé. Entonces yo como humano dije, ¿cómo es posible? Pero al toque de mi mente reprendí y dije, no, esto va a pasar, esto no puede ser posible. Y fue que le puse la mano a mi esposa y oré por mi esposa. Y le dije, ¿y ya pasó algo? No, no pasó nada. Ya al día siguiente, si no pasa nada, sigues con estos mismos dolores, vamos a la clínica. Y fue así que al día siguiente igual se levantó con los mismos dolores. Oré también por mi esposa y seguía con los mismos dolores y fuimos a la clínica. Y el trayecto demora 1 hora de viaje a la clínica. Y fue que llegando a la mitad del camino, una batalla espiritual en la mente. Satanás me metía cosas en la cabeza, y yo estaba batallando. Fue que mi esposa también decía, se quejaba y se quejaba. Y fue un momento que yo iba a amargar con mi esposa. Le dije, tienes que tener fe, si Dios nos ha respondido, Él lo va a hacer. Pero fue que Satanás me bombardeaba la cabeza y mi esposa también estaba así, desmoronada, y recapacité. Y dije, Señor, agaché la cabeza en el carro y dije, Señor, perdóname, le dije al Señor, perdóname, le decía a Dios, porque ¿cómo puedo desconfiar de ti? Le dije, si tú me has confirmado 2 veces que me vas a dar un hijo, Señor, perdóname, Señor. Y vino ese texto bíblico a mi mente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dije, Señor, perdóname, porque estoy perdiendo la fe en ti, Señor, perdóname, le dije a Dios. Me arrepentí, agaché la cabeza ahí y regresó la paz y la tranquilidad. Pero tenía todavía, miraba a mi esposa que se quejaba, y llegamos a la clínica y me imaginaba que el médico iba a venir raudamente a ocultar a mi esposa, y el médico estaba ocupado en una cesárea, algo estaba ocupado y se demoró en venir. Mi esposa estaba ahí, pero era una lucha espiritual, una lucha mental. Fue que llegó el médico, entró mi esposa, la revisó todo y sentí un alivio cuando mi esposa, cuando el médico le resonó poco a mi esposa, porque el médico dijo, señora, usted solo tiene un dolor, no sé por qué viene acá, le dijo, este es para emergencia nada más. Ahí no, yo me puse contento. Y salimos de ahí, le dije a mi esposa, ya ves, le dije, hay que confiar en el Señor. Y fue la única vez que el Señor me probó. De ahí todo el embarazo, subimos la escalera hasta el 3er piso, caminábamos del templo hasta la avenida, cuadras, y mi esposa llevó su embarazo como si fuese algo normal. Y justo con mi esposa caminábamos largas cuadras, y en una de esas le digo a mi esposa, si el médico nos viera caminando, viendo que te subes al 3er piso, haciendo tantas cosas, el médico se sorprendería y hasta nos llamaría la atención. Pero cómo es Dios de bueno, que todos esos 9 meses Dios nos ha ayudado, inclusive Dios nos ha provisto también de dinero, porque pensábamos cómo poder suplir las necesidades. Claro. Y cuando empezaba este camino en el Señor, pasamos también dificultades económicas. Pero era Dios allí proveyendo. Era Dios siempre proveyendo. Porque lo que Dios hace, lo hace completo. Él no hace nada a medias. Y es entonces que este niño precioso que está con nosotros aquí en esta tarde, que se llama Elías, nos está acompañando. Lo vemos a él muy lindo, está con su terno aquí, muy contento acompañando a sus padres. Y es lo que Dios hace con cada hombre y con cada mujer que se acerca a Él con fe y de corazón. Igualmente, Ana recibió esa respuesta de parte del Señor, tuvo su niño y ella regresó al templo conforme a su promesa. Vamos a ver. Ana, por su fe y entrega, alcanzó el favor de Dios. Y al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo.
Ana, es la primera vez que vamos a subir al templo de Dios con nuestro hijo. Será algo maravilloso. Empaca todo y saldremos muy temprano al templo de nuestro Dios. No, Elcana. Permíteme que me quede con el niño hasta que lo destete, para que los dos podamos subir con nuestro hijo y él será escuchado por nuestro Dios. Si será escuchado por nuestro Dios, entonces le llamaremos Samuel. Yo escuché una voz que me dijo, ya eres fértil, solamente pon manos a la obra. Yo sabía que era el Señor que me había dicho eso. Y abracé a mi esposa y Dios me ha confirmado. Le dije, Dios, que vas a salir embarazada. Y fue a los 15 días aproximadamente que mi esposa hizo un test de embarazo y salió embarazada. Yo lloré de alegría. Esas lágrimas de alegría son también lágrimas de regocijo que derramaron nuestros hermanos al ver ya nacido a su niño, a este pequeño tan precioso que está acompañándonos en esta tarde. ¿Qué palabras puedes dejar, Shirley, a todas las mujeres que están escuchando y que van a escuchar más adelante también este programa acerca de este problema de la fertilidad? Con la experiencia que tú has vivido con Dios, ¿qué les puedes decir? Amiga, hermana, primero confía en el Señor. No digo que la medicina no sea mala, la medicina es buena, por algo Dios ha permitido su evolución, pero si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo, Él lo va a hacer. Para Dios no hay días fértiles, no hay infertilidad, no hay trompas obstruidas. Él lo hace cuando Él quiere y como quiere. Y si lloras y tienes la necesidad de tener un bebé y lo anhelas de corazón, el Señor concede las peticiones de tu corazón. Yo sé que Él lo va a hacer. Solo confía y pon tu pensamiento y tus oraciones en el Señor, que Él es todopoderoso, dueño de lo imposible. ¿Qué puede dejar usted, hermano Marcos? ¿Qué palabras a esos matrimonios que están con el anhelo de tener el hijo y todavía no llegan? Como dice la palabra del Señor, hay que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y Dios va a arreglar y restaurar el matrimonio, como lo hizo con nosotros también. Y también dedicar a los hijos que Dios nos da al Señor. Porque me acuerdo un día de convención como hoy, que a los 7 días de nacido mi hijo, lo llevé a la convención. Mis padres decían, estás loco, ¿cómo lo vas a llevar a tu hijo a ese tremendo sol? No querían que lo llevara a su nieto. No, yo tengo fe que nada malo le va a pasar a mi hijo, y nada malo le pasó. Un día de culto misionero, ahí en las gradas, lo cargué a mi hijo en mis brazos y se lo dediqué al Señor. Y le dije, he aquí, tu siervo te va a servir y te lo entrego, Señor. Así es que, amado amigo, amiga, estamos de fiesta. Tenga fe en Jesús y Él va a hacer el milagro que usted está anhelando. De esta manera nosotros cerramos este programa especial por convención Historias de Fe. El caso de Ana, muy similar al caso de Shirley, también se puede repetir en su vida. Usted anhela tener un hijo, pídaselo a Dios. Venga aquí a la convención. Estamos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Los mismos milagros que lo hizo ayer, los sigue haciendo hoy. Queremos solamente despedirnos diciendo el lema de esta convención. Ten fe en Jesús y alcanza lo imposible. Gloria a Dios.